¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, estamos de regreso con este ¿Y tú qué opinas? De día martes, junto a Marilyn y César, dúo Manzanares. Cuando los conocimos en octubre de 2019, teníamos la esperanza, ojalá 2020, hacer alguna cosita, que puedan venir a Punta Arenas. En este espacio los trajimos varias veces virtualmente con sus canciones y lamentablemente, a pesar de la distancia, a pesar de las pausas que uno puede decir que tiene la pandemia, nos fue muy difícil este encuentro de conversación que ahora afortunadamente salió. Y le agradezco también a ustedes su generosidad de tiempo para poder conversar un ratito con los amigos y amigas de Punta Arenas. Que Siempre fui... el corazón. Siempre el corazón, tú sabes, pues Sí, yo viví 4 años en Punta Arenas, Así entonces es. conozco también lo que es vivir allá y tengo mucha saudade, como dirían en Brasil, de lo que es estar en Punta Arenas. Por sí. eso la gira terminó allá, por eso tocamos en el Colegio Hernando de Magallanes, porque queríamos darle ese sello, ¿no? Como del inicio, en este caso de mi vida musical. Allá aprendí en el conjunto folclórico de la Escuela España, aprendí del folclore. Bailé, canté y me vine bailando cueca del sur, acá al centro, a Quillota y La Cruz, donde yo después me vine. Y me decían, ¿por qué baila tan saltadito? Bueno, yo vengo de Punta Arenas, le decía. Y hablaba igual y todo. Bueno, hace muchos años, pero para mí siempre Punta Arenas va a ser un lugar muy especial, muy especial. Y volver ha significado mucho, porque es como reencontrarme también con lo que fui de niña y de dónde nacen estas pasiones y este gran amor por la música chilena, folclórica y latinoamericana. Oye, y tú ya lo mencionabas, no había querido decirlo todavía, pero el recorrer de nuevo las calles, los espacios donde estaba tu casa, encontrar la casa que ocupaste ahí en la avenida Pedro Aguirre Cerda frente al Parque María Betty, eh, después de ese viaje, después de toda esa gran vuelta, ¿qué significó para ti, Marilyn? Hoy estaba muy emocionada, sabes que soñé con esa vuelta muchos años y siempre decía, tengo que volver. Pensé hacerlo con mi hermano para recordar juntos, pensé en hacerlo sola y cuando se dio este viaje yo una vez le dije al César, ¿y por qué no llegamos hasta el sur y terminamos ahí? Para llegar y le dije, quiero cantar en una escuela, quiero ir a la escuela, alguna de las dos, la que yo estudié, para vincularme con la comunidad educativa de hoy y sentir como de dónde vengo. Porque había un espacio en mi vida que nunca más pude recordar más que con mi hermano, que nadie conocía. Cuando yo les explicaba que se escarchaba la vereda y que mi mamá salía con la picota porque a veces no lo sacas inmediatamente, entonces Ujú. la gente lo pisa, se pone duro el hielo. Y entonces cuando tú explicas eso acá no lo entienden, acá no hay nieve. Entonces en Santiago tampoco. Y vivir con la nieve, con el viento, con las cuerdas en la calle, porque nos volaban, siendo niños y siendo bien chiquita, te volabas, o sea, de verdad. No, es que yo tenía que volver ahí para cuando te lo cuento a ti, tú entiendes todo, perfecto. Yo necesitaba eso. Así que, y fue lindo ir con César además para poder como contarle a él, fuimos al Parque María Betty, habían lugares que estaban borrosos y que volví a recordar, el cementerio, el ovejero que jugué tantas veces ahí. Bueno, hice como lo mismo, me subí al caballo, hice todo lo que cuando niña hacía porque quería vivirme un poco en esa infancia olvidada y me encantó volver. Me hubiese gustado haber conectado más con más personas, ¿no? Pero justo se dio que llegamos un 18 de octubre Punta a Arenas. Punta Arenas del 2019 y muchos y muchas sabrán lo que pasó ese día. Entonces la revuelta nos cambió todos los planes, pero también nos presentó un país despierto que nos ilusiona mucho también. Y el concierto la presentación que ese día dieron en el centro, todavía estaba un poco a olor a lacrimógena la plaza cuando les tocó presentarse. Fue Muy difícil. un golpe de realidad muy duro, ¿no? Sí, nosotros veníamos viajando desde Argentina en bus, en un viaje muy largo, porque los trayectos en la Patagonia Argentina son muy largos, no hay muchas ciudades entre medio.
Y veníamos en el bus y de repente nos pescaba el internet y íbamos sabiendo noticias de Chile de que algo estaba pasando con el tema de los torniquetes en el metro y veníamos como expectantes de esto. Y claro, llegando a Punta Arenas fue wow, fue un tremendo encuentro porque para nosotros siempre durante el viaje hablábamos sobre Chile y nos preguntaban mucho, oye, ¿qué onda Chile? ¿Qué le va tan bien? Nos decían, ¿qué pueden decirnos? Bueno, y nosotros decíamos, bueno, mira, primero te voy a decir cuánto debo por haber estudiado. Entonces yo hacía la conversión a sus monedas para que entendieran. Y cuando tú le dabas ese valor, no podían creer la cifra. Era una cuestión que era increíble para ellos. Y así tantas cosas, o sea, hay muchas otras cosas más, ¿no? La desigualdad, todo el tema del acceso a la salud, de que está todo privatizado. Entonces llegar a un Chile con todo ese mensaje, esas conversaciones que teníamos y enfrentarnos a un Chile que se estaba revelando, era llegar a un país distinto y nuevo. Y fue muy chocante también porque hubo las violaciones de los derechos humanos, estuvimos muy acongojados por eso en Punta Arenas. Pero también era una invitación para muchos artistas y músicos y trabajadores del arte de sumarse a las causas, así como también se sumaron obviamente toda la población, ¿no? Y lo vivimos así, lo vivimos muy intensamente porque era volver a Chile, que era algo que tanto anhelábamos, pero volvimos en este contexto, ¿ah? Y cobró sentido absolutamente, fue parte de un viaje, fue volver a conocer Chile desde otro punto de vista, era como llegar a un país distinto. Y hay una canción de ustedes que es previo, aunque pareciera que la reflexión está asociada a lo que estamos conversando, que la letra, esté uno de acuerdo o no con los planteamientos, lo hace pensar y darse vuelta mil veces lo que uno ha considerado como que está establecido y así son las cosas. Que me refiero a esta canción, La Democracia, que además en el ritmo llama a pensar bailando. Sí, un reggaetón consciente, decimos nosotros. Sí, de hecho nació en Centroamérica, en Honduras, y está inspirada en la democracia de México y la corrupción de México y la misma de Honduras también. Pero bueno, uno la puede extrapolar y llevarla a cualquier lugar y algo de sentido le va a encontrar. Así que, amigos y amigas, les invitamos a escuchar esta canción que Marilyn y César Dúo Manzanares nos ha traído para este espacio. Me refiero a La Democracia. Una sonrisa y un muñequeo me hacen creer que sí les creo.
Estamos de regreso. Amigos, César, Marilyn, esta situación que ustedes denuncian y presentan como reflexión y como posibilidad de salida con un nuevo sistema político, con una visión distinta de lo que estamos haciendo, pero especialmente basada en pensar en que la persona sea protagonista de su realidad y de su espacio. ¿Es un anhelo común entre las naciones latinoamericanas, entre los músicos latinoamericanos? ¿Cómo ustedes lo vieron en su recorrido por nuestro continente? Sí, la crítica a los sistemas electorales y democráticos de nuestros países se extiende a todo el continente y yo no me equivocaría a pensar en todo el mundo, la verdad. Si no habíamos viajado a Europa todavía, pero estoy segura que allá también hay crisis de representatividad, hay mucha corrupción también y hay mucho enojo y desgaste del sistema como está planteado. Porque teóricamente hay sistemas que suenan muy bien. El tema es cómo se implementa, ¿no? Cuando hablas de democracia, siempre pensamos que está súper bien. Obvio que lo democrático es símbolo de algo positivo. Pero si analizamos las democracias que se han instalado, que hemos tenido, le encontramos un montón de fallas. Y en todos los países pasaba lo mismo. Los vicios que se dan acá se dan en otros países, se dan mucho más incluso. O sea, en México la corrupción ni siquiera se esconde. Allá los fraudes electorales, se cortaba la luz, robaban las urnas y cambiaban los votos, pero así, y lo vivimos. Estuvimos en una elección. Estuvimos en el Estado de México. En donde la elección pasó esto, ¿no? En la noche pasó esto. La cifra, muy digamos, improbable, o sea, la ganadora que iba arriba, que era una candidata como de oposición, finalmente terminó perdiendo porque se dio vuelta en la noche, con corte de luz incluido. Entonces era una cuestión que no se creía. Entonces nosotros decíamos, pero es que en Chile yo sé que pasan cosas, pero se esconden un poco más, decía yo. O sea, como que se arrugan un poco para hacerte creer que no está tan mal la cosa. Al menos los sistemas de votación acá tienen bastante fama de ser bien, correctos. Vaya uno a saber si está todo correcto, pero uno tiene la fama de que acá en Chile no hay tanta corrupción, al menos en el momento de la votación, de fraude electoral. Y en cambio en México y en Honduras, no, en esos países esto no se esconde. Pero incluso aún así, si el sistema funcionara, digamos, en realidad también la democracia, la canción lo que habla es que cuestiona cómo nos representan esas personas que dicen representarnos, que en realidad en Latinoamérica nos tocó encontrar, por ejemplo, muchas comunidades autónomas, ya sea, por ejemplo, que venían, que tenían antepasados afro o indígenas, ¿no es cierto? O incluso movimientos comunitarios políticos como el de Chiapas, ¿no es cierto? Los zapatistas, que son indígenas también y que promueven y viven una vida más autónoma. Al margen del Estado. Al margen del Estado. O sea, entonces, la democracia también, Marilyn cuando la escribió fue después de una conversación que hablábamos sobre eso con una amiga en Honduras y como que nos caló y sentimos que era un mensaje que era importante destacar, como que cuestionar. Y que uno piensa que no existen formas alternativas de organización comunitaria, y sí lo hay. La canción no te da una respuesta, de hecho hace una pregunta: ¿qué pasaría si abolimos el Estado? ¿Qué crearíamos desde cero? ¿Con qué nos sentiríamos cómodos como sociedad? Ni siquiera da una respuesta a esa pregunta, ni siquiera la tengo realmente, porque depende mucho de cada territorio, porque es lo que vimos. Cada territorio crea su propia forma, y en algunos casos venían formas ancestrales de representatividad donde los mayores, por ejemplo, tenían la representación de la comunidad, o había uno por familia. Había una comunidad en Oaxaca que tenían la seguridad de forma autónoma, ahí no se metía el Estado con policía, ellos tenían la seguridad y tenían que hacer rondas y ponían a una persona, en este caso era un hombre por familia, para hacerlo. La distribución del agua también la dividían equitativamente por los que estaban ahí y que pagaban contribuciones para poder sostener estos gastos, ¿viste? Como que tenían un orden súper específico. Sus formas de hacer justicia también eran con trabajo comunitario o eran con exilio de ciertos... Y habían cosas extremas también donde se daba violencia para hacer justicia. Y tú te vas cuestionando, hay cosas que nos chocaban, hay cosas que no nos parecían, pero terminaban siendo locales, o sea, era una determinación local. Tú puedes estar más o menos de acuerdo, pero les pertenecía. No era un mismo sistema frente a un mismo territorio que en algún momento la colonización trajo, juntó y le llamó México o le llamó Chile, sino que ellos, por una costumbre cultural, terminaban decidiendo cómo querían vivir y lo protegían de tal manera que el Estado no podía, porque no lo dejaban entrar, pero tampoco quería.
En Panamá hay una isla donde es autónoma y donde el Estado no se mete, o sea, es que hay como que entienden, ¿no? Ahí yo no me voy a meter porque ellos tienen una historia y tú piensas acá en el pueblo mapuche y tú dices, bueno, acá el Estado se ha intentado meter tantos años y ellos insisten en decir, bueno, nosotros estábamos acá, tenemos nuestra propia forma, ¿por qué no nos dejan decidir? Y bueno, ese es el cuestionamiento que hace la canción. ¿Cuándo vamos a escucharnos un poco más y vamos a permitirnos decidir con autonomía nuestros territorios? Claro, ese sueño del Estado unitario, que más que un sueño es una imposición que se ha convertido en una pesadilla para muchos pueblos, que justamente ahora viene la opción también para que las ciudadanas y ciudadanos manifiesten, aunque a través de la representación, como todavía es, pero sí con la presión y la discusión, una nueva constitución como queremos un nuevo Chile. Y no podía no pensar cuando usted mencionaba lo de México, las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, o elecciones generales que hubo, la cantidad de periodistas y de candidatos muertos y muertas, y de maneras terribles, que en México hoy no es noticia, porque y en muchos países latinoamericanos no es noticia que mueran periodistas, que mueran candidatos en proceso de elecciones, porque así se ha vivido, porque así sucede, porque mantienen un status quo que nos margina muchas veces de lo que debería ser lo bueno o lo malo, digamos, pero se acostumbran en ciertas comunidades, lamentablemente, lastimosamente, a ese tipo de violencias. Esperemos, por favor. Y en México, en Colombia también hay una matanza sistemática a los líderes y lideresas sociales. En Latinoamérica, pero en especial en Colombia y en México. Y es sistemática y se ampara con fuerzas que están protegiendo el Estado también, porque son fuerzas paramilitares que en muchos casos tienen vínculos con el Estado. Entonces, ¿cómo encontrar justicia cuando hay comunidades enteras masacradas, como en el caso de Colombia, donde los paramilitares, que son grupos armados extra, que no son militares, no son sociedad civil, son exmilitares, muchos de ellos, pero no tienen cara, no tienen rostro y no hay justicia? A mí me pasó que me decían, no digas que eres periodista, porque van a pensar que tú estás haciendo una investigación y te pueden amedrentar o te pueden desaparecer. Tú di que eres música, me decía. Y yo nunca había sentido miedo por decir lo que también soy, lo que también estudié. Entonces, el carnet que dice, porque mi carnet de identidad dice que soy periodista, bueno, yo trataba de no mostrarlo, y le tomé miedo por primera vez a mi identidad, a mi oficio. Y eso no puede pasar. No puede pasar. Y como mujeres además peor, porque en estos países además los feminicidios están todos los días acaparando la prensa, pero de una manera grotesca, porque no hay soluciones, no hay responsabilidades, sino más bien es como amedrentamiento, es como decirte no salgas porque te puede pasar algo y es culpa tuya. En México nos pasaba, o sea, yo porque estaba con César no me pasaron más cosas, pero las mujeres que les toca viajar solas, ellas nos contaban, es difícil y es injusto, porque tenemos el mismo derecho y la libertad de poder movernos por el territorio sin que nadie te moleste, ¿no? Pero por andar sola, luego la misma sociedad también te culpa de haberte expuesto, que es una locura. César, Marilyn, les agradezco muchísimo el poder conversar estas cosas que trascienden lo musical, pero que como que son parte también de la creación y del proceso que ha significado este viaje. Bien, solamente un minuto para finalizar. ¿Qué se viene ahora para el dúo Manzanares? ¿Hay un proyecto ganado? ¿Hay un proceso? Por favor. Sí, mira, estamos en pleno proceso de produciendo nuestro segundo disco, que se va a llamar justamente Colibrí, que son canciones que nacieron durante el viaje. Y tuvimos la gran alegría de saber en marzo de que nos ganamos el fondo de la música para poder grabar a este proyecto. Fue una gran alegría y sentimos que como estaba planteado el proyecto, además es muy bonito porque vamos a hacer colaboraciones con amigos y amigas músicos y músicas que conocimos en el viaje y que van a aportar para eso. Entonces este año vamos a estar haciendo el disco Colibrí. Ya estamos preproduciéndolo y también va a venir un libro que va a relatar nuestro viaje por Latinoamérica, contando crónicas de lo que vivimos tanto de manera viajera, de lo político, de lo social, de lo turístico, de todas las andanzas y cosas que uno vive en un viaje así,
queremos también contarlo. Ese libro también va a estar, ojalá, a final de este año saliendo a la vida. Sí, y bueno, y que se enteren, invitar a la gente que se enteren de nuestras redes sociales, porque todos estos proyectos siempre los vamos comentando por Facebook, por Instagram, YouTube, como Dúo Manzanares, y nuestra música también está en Spotify, iTunes y Deezer. Esto del inglés, ¿no? Y a César le sale bonito. Y bueno, que escuchen la música chilena, latinoamericana, que escuchen música distinta, que las plataformas nos dan la oportunidad. Y gracias a ustedes, Radio Polar, y a ti por este espacio, para poder contar nuestra historia y para poder contar quiénes somos y cuáles son nuestros sueños. Para despedirnos, más música. Hay una canción que ustedes también grabaron en video, pero que es del folclore latinoamericano, lo hicieron en Ecuador, y que muestra también estas idas y vueltas, a pesar de que se va creciendo musicalmente, van construyendo su propia historia. El imaginario colectivo sigue presente y el repertorio latinoamericano sigue vivo en voces jóvenes, en voces audaces y que dicen las cosas como son y como las ven, como ustedes. Así que con A Mi Palomita nos despedimos, y a ustedes, amigos y amigas que nos siguen cada semana en Polar Comunicaciones, les deseo una buena semana. Lamentablemente, jueves comenzamos cuarentena, para que cuidarse, para cuidarnos, y si todo sale bien y Dios si lo quiere, el próximo martes nos volvemos a encontrar. También, Marilyn, César, gracias. Gracias a ti. Chao. Saludos a todos y todas. Muy bien. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al dúo Manzanares, que nos va a acompañar en una canción maravillosa, pero que fuerte, que se sienta que los ecuatorianos somos cálidos con quienes nos visitan. Este dúo extraordinario de chilenos, con el que vamos a hacer un tema tradicional, un tema que representa a nuestra América. Palomitas en
¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.